Hola Artur, retomamos. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí, después de esta interrupción yo seguiría exactamente por donde íbamos, que era, nos estabas contando de estos tres tiempos de los griegos y haciendo la relación con esta conversación que estábamos teniendo sobre los ciclos cósmicos. Bueno, no sé si quieres tirar de ahí y íbamos hacia cómo conociste o cómo te iniciaste en el Tantra no dual. Bueno, yo creo que lo de los tiempos más o menos ha quedado contestado, porque como estamos hablando de cápsulas de 40 minutos, yo creo que lo que he dicho es suficiente, creo, ¿eh? Si quieres Súper. puedo hablar más, pero No, yo creo que ya está. yo creo que está. Lo que sí, la iniciación, sí. Entonces, dame pie con el tema de la iniciación. Bueno, entonces, eh, tiremos del hilo de ahí, es decir, ¿qué nos aporta Rage de alguna manera, pero que se queda un poquito corto? Llegas a René Guénon, da un marco a estos ciclos cósmicos que es como mucho más completo y que puede ver, digamos, una mirada global como del tiempo humano en las distintas dimensiones cósmicas, ¿no? que nos traías. Y, y, y también hablábamos en el anterior capítulo, digamos, de esta mirada dual del conocimiento, ¿no? Y de la realidad, de, bueno, que suponer que el mundo de la materia es necesariamente dual, en cambio habría otro mundo no dual que sería, digamos, solo accesible a través de la iluminación, por ejemplo, ¿no? En cambio de estar en la propia intuición del reconocimiento y que necesitaríamos esta capa de la moral, resumiendo un poco el capítulo anterior que grabamos, ¿no? Esta capa moral que en realidad forma parte de nuestra cultura y de las circunstancias en las que hemos nacido y que aparentemente la necesitamos para interpretar la realidad en cambio de tener esta intuición directa, este reconocimiento de lo que es, ¿no? Y a partir de ahí también que nos aportaría el Tantra un poquito más allá en esta visión cíclica del tiempo o incluso de la dinámica entre la esencia y la manifestación, ¿no? Comprendiendo como esta dinámica, tal vez como para introducirte como un proceso de alejamiento orgánico y natural del origen, pero que en este vaivén, en esta respiración de este principio, de esta conciencia, hacia el despliegue, también hay una comprensión de que es natural de que se aleje y luego se vuelva a acercar a esta esencia como continuo latir de la conciencia, ¿no? Algo así. No sé si eso te da. Sí, ese latir en la escuela tántrica se llama spanda. Es esa pulsación que es inmensamente parecido a lo que Reich nos contaba en Superimposición Cósmica y en su principio de pulsación, ¿no? Esa es la diferencia que hay entre lo védico y lo tántrico. Vamos a ver, el tantra, sea dual o no dual, se centra en la experiencia, en el disfrute de la vida, en la experiencia directa, mientras que lo védico, sea dual o no dual, se centra en el conocimiento, ¿vale? Entonces, podríamos llamar, como yo te comentaba antes, una tradición más antigua porque estaba basada en conceptos más matriarcales que después de llevar a conceptos más patriarcales, ¿vale? Podríamos verlo desde esta perspectiva simbólica. Entonces, lo que para mí es más maravilloso del Tantra es que cuando el Tantra llega a la no dualidad y el Veda llega a la no dualidad, se enfrenta con un problema, que el Tantra sí soluciona y el Veda no. Y es que desde la perspectiva del Vedanta muchas veces se habla de la necesidad de iniciarse y retirarse del mundo para poder hacer una labor contemplativa y demás, ¿no? Y de eso hay muchos textos de Shankaracharya que apuntan a eso, ¿no? Pero claro, eso es una contradicción con la no dualidad. Porque como decía muy bien Arcadio, cuando los ingleses llegaron a la India y hicieron las barbaridades que hicieron, que murieron millones de personas por sus políticas y demás, para la perspectiva de estas tradiciones, los ingleses también eran Shiva, también eran esa conciencia, ¿no? Entonces, quizás donde hoy más en día la gente está encontrando esa necesidad de ver que la creación no está separada del creador, sería en todo lo que
ahora ha venido con el chamanismo. No lo voy a llamar neochamanismo para que nadie se me sienta ofendido, ni mucho menos, pero sí es una realidad como un templo de que desde la perspectiva de cualquier tribu tradicional del mundo, el creador o el gran espíritu o como lo llamen desde la palabra chamán es una palabra muy desprestigiada porque, a ver, no tiene nada que ver el chamanismo de Siberia con lo que puedan ser los queros, por ejemplo, ¿no? En Perú, ¿no? Pero sí que hay un elemento coincidente muy importante que apunta Mircea Eliade, que es un gran escritor que yo también recomiendo mucho, de que hay una necesidad dentro de muchas personas de la sociedad occidental de solucionar ese conflicto que se produce en el momento en el cual parece desde la religión que hay una separación o un despreocupamiento, es decir, Dios crea el mundo y se despreocupa de él, ¿no? Y a partir de ahí tú tienes que seguir una serie de normas morales para llegar a hacer el bien, que todo el mundo sabe lo que es, y a partir de toda esa serie de actos, pues digamos, positivos, tú llegas a una especie de quiniela donde al final pues apruebas o suspendes, ¿no? Y a mí me gusta explicar las cosas así porque de verdad es serio lo que digo, porque es lo que está en el inconsciente de muchas personas y no lo vamos a juzgar como bueno o malo, sino simplemente es así, ¿no? Lo que pasa es que el Tantra a mí me dio algo que me gustaba particularmente, porque por mi constitución y por mi forma de ser, pues yo no soy de tomar ceremonias ni cantar a la abuelita tal o ponerme ahí, que a veces pongo mi palo santo y hago mis rituales y mis cosas, por supuesto, ¿no? Pero no estoy cercano a esa forma de ver el mundo. El Tantra me ofrecía un camino mucho más claro, sobre todo a nivel de los textos, porque hay una cosa que es muy clara. Cuando tú te acercas a un texto verdaderamente revelado, de verdadera tradición, sea en Cábala, cuando lees un Sefer Yetzirah bien interpretado por un rabino que haya realmente decodificado lo que hay detrás, o un texto tántrico védico, como los que te he contado, lo que más te sorprende es la claridad y la radicalidad que tienen en cuanto a manifestar que la manifestación es un despliegue, hay una jerarquía, hay un orden donde al final del todo parte del uno, el uno se desdobla en el 2 se desdobla en el 3, en el azufre, el mercurio y la sal, y finalmente en el 4, que vendría el elemento fuego, tierra, agua y aire. Y eso es omnipresente en la medicina tradicional china a través de los 5 elementos, o en el Ayurveda, que en definitiva es la ciencia médica de los Vedas, que tiene por lo tanto una base filosófica basada en el Sankhya y demás, del Tridosha, ¿no? El Kapha, Vita y Vata, ¿no? Entonces, me enamoró la claridad expositiva y la sensación de cercanía, de decir, yo recuerdo en otras vidas haber estado ahí. O sea, yo cuando llegué a Cachemira, yo tuve, y un día si quieres lo puedo argumentar, la sensación de que yo ya había estado ahí y que yo ya había experimentado eso. Y se dio de muchas maneras, por señales, por cómo llego, la manera que llego, las circunstancias que llego, quién se opone a que yo haga ese viaje, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo lo encontré ahí, yo lo encontré ahí, pero además creo que lo importante no es encontrar tu camino, sino encontrarlo y al mismo tiempo ser consciente de que desde el lugar donde tú procesas la realidad, esa es la forma más cómoda, clara, prístina de llegar a un estado espiritual de paz, porque es lo que en definitiva todos buscamos esa paz. Uno se realizará por el conocimiento, otro se realizará por la devoción, por el corazón, que sería el Bhakti Yoga, y finalmente otros lo harán más por los sentimientos, ¿no? Por ejemplo, como todo lo que sería el Tao o el confucianismo. Por eso siempre digo que el harakiri significa cortar el cerebro o el origen del ki, de la energía del ki, que para los japoneses está aquí abajo, para las culturas más chamánicas estaría en el corazón y para nuestra cultura que en eso sí que enlaza con la India, estaría más basada aquí, en este cerebro más Centro. mental, ¿no? Más lógico, ¿vale? Entonces, es por una cuestión de comodidad ante el gran descanso, como dice Arcadio Rojo, porque cuando te das cuenta de esto, cuando tomas conciencia de esto, es cuando verdaderamente
cuando te das cuenta de que procesamos la realidad desde una perspectiva dual y que darse cuenta de eso es el gran descanso, como dice Arcadio, es el punto en el cual dices, vale, ahora aquí sí que tengo la sensación por primera vez de estar pisando un terreno firme que me permite conseguir una paz, que me permite contemplar el Kali Yuga como lo que verdaderamente es, como un holograma y un divino juego de esa conciencia. Y ahí pues tuve la suerte en la India de conocer a una serie de personas que en principio no fueron quienes me iban a iniciar, pero que en el año 2016, a través de una serie de hechos que ocurren, es decir, 3 años después, yo pido seguir compartiendo esos textos iniciáticos para Marta Sara, Spandakarika, en fin, todos estos textos y seguir caminando este camino de realización personal. Y eso que cuento es la primera vez que lo cuento públicamente, porque ni siquiera Cuéntanos, cuéntanos. Hay mi esposa curiosidad por sabe aquí. quiénes son, ¿no? Hay curiosidad por aquí. Cuéntanos. No, bueno, a raíz del congreso, pues conocí al que había sido el trustee del ashram de Swamiji, Swami Las Manju, que fue el primer occidente, el primer indio, o sea, la primera vez que se oye plenamente hablar del Trika en Occidente es en el año 1989, cuando un tal John Hughes llega al ashram de Swami Las Manju en Srinagar, y a partir de ahí todo ese conocimiento llega, ¿no? Porque, a ver, es que en los años 80, 90, ir a Sikkim o ir a Ladakh o ir a Cachemira no era fácil, o sea, no era sencillo, ¿vale? Que es los lugares donde se ha dado donde se han dado pues momentos muy importantes de la historia de la India. No se podía ir como así, como así. Entonces, ese momento que coincide también con la publicación de varios libros, también con la obra de Raymond Paniker, pero bueno, Raymond Paniker, por ejemplo, cuando habla del hinduismo, yo no lo sé porque no he leído el libro, pero Arcadio sí me lo ha dicho, el Trika y el Tantra no dual es como una cosa por la que pasa de puntillas, ¿no? Cuando estamos hablando, y lo quiero reiterar, de la tradición, al menos por los arqueólogos en lo que han estudiado este tema en profundidad, más antigua del mundo. Estamos hablando de una tradición que viene de la Edad de Plata. Como yo te decía, o sea, en Harappa, en Mohenjo-Daro y tal, se han encontrado los símbolos religiosos, en este caso, lingams y yonis, es decir, falos y demás, que son los símbolos de las representaciones del Tantra, que podían datar de hace 12.000 años. O sea, estamos hablando de una tradición antiquísima, no lo siguiente. Antiquísima, no lo siguiente, ¿no? Y bueno, me sentí ahí con una sensación de wow. O sea, pero también al mismo tiempo volviendo al camino, ¿no? Con una responsabilidad al mismo tiempo, porque creo que esta serie de entrevistas que hacemos, sí, las disfrutamos, como te he dicho antes, lo pasamos muy bien, pero también un ejercicio de responsabilidad, un ejercicio de servicio. Y de la misma manera que yo tuve la sensación de que en otras vidas había estado ahí creando ese conocimiento o participando activamente en ese conocimiento, al volver desde Occidente a ese lugar, tuve la poderosa sensación de que ahora se me entregaba el relevo de iluminar o de acompañar. Iluminar no me gusta, pero sí acompañar y sí divulgar y tratar de poner ese importante grano de arena que necesita este Kali Yuga, porque otra cosa también muy importante, los textos más antiguos y más sagrados coinciden todos en un elemento común, que es que hablan de este tiempo de ahora y de este cambio de era. Están hablando del cambio de era y está hablando del cambio de era el Tao, el confucianismo, el Vedanta y todas las tradiciones y cosmogonías del mundo. O sea, poca broma porque este cambio de era, todos los que lo han estudiado parecen coincidir que es especial con respecto a los otros cambios de era que han sufrido las humanidades anteriores, en las cuales no quiero entrar porque eso ya sería materia de especular, ¿no? Pero que somos los primeros, estoy convencidísimo de que no. Y Bueno, estoy entonces, convencido de que este cambio de era va a ser el más complicado de todos los anteriores. eh, estamos de acuerdo que cuando empiezan estos autores que citaste antes en el otro capítulo a escribir sobre el Tantra, no es una cosa nueva, sino que realmente es una tradición antigua que tiene un resurgir en esa época, siglo VIII, siglo IX, siglo X,
tal vez por una deriva especialmente dual de la sociedad, de la sociedad india, que estaba especialmente obsesionada como la sociedad occidental en el tema de la pureza, que en Occidente era el pecado. Y es como que todos estos textos que se empiezan a escribir por primera vez, al menos que tengamos registro, como ya había hecho por primera vez, que sepamos también Lao Tse en la tradición taoísta, ¿no? De repente, por primera vez se empiezan a escribir saltándose la norma tradicional, tal vez porque ya empieza a ser muy, o sea, por un lado, muy raro que se sigan las tradiciones de maestro a discípulo oral con una cierta fiabilidad. Por otro lado, porque ya empieza a ser urgente que este conocimiento esté para alumbrar esta etapa tan oscura y al mismo tiempo con tantas oportunidades. Y es esta la etapa en la que vivimos, pero que de alguna manera se inicia en ese siglo VIII, siglo X, de alguna manera con los primeros textos escritos de lo que se empieza a llamar a partir de esa época, y antes tal vez no, Tantra, por el nombre de los textos que no eran védicos, eran los otros, ¿no? Los tántricos, ¿no? Pero tal vez esta tradición, quizá el nombre más antiguo, y tú lo acabas de citar también, y que a mí me gusta mucho, y tengo ganas de irlo recuperando más para salir de tanta confusión con el tantra sensualizado, digamos, ¿no? Occidentalizado, sí. Que es el trika, ¿no? El trika, y que sí, y que es esta visión de la unidad, de la profunda unidad, de la multiplicidad y la pluralidad, que esto de alguna manera explica también, ¿no? Esta no dualidad de todos los niveles, y que yo pienso que en realidad con Reich estoy de acuerdo que nuestra percepción dual de las cosas, acorazamiento mecánico, acorazamiento místico, no sé si te acuerdas, forma parte de una tensión del cuerpo-mente, y esta es la percepción dual. Cuando hay un estado de paz, hay un estado de amor, hay un estado de claridad, puedo ver lo múltiple, puedo ver lo del instante profundamente conectado con el todo, con el proceso global, con todos los niveles de la existencia, y por tanto puedo ver la realidad no dual directamente, sin necesidad de estar iluminado, simplemente siendo orgánico y natural. Y reconocer el sufrimiento del otro en ti. Sí, sí, porque lo sientes. O sea, yo ahora estoy con unos dolores, es decir, mira, o sea, con esto que está pasando en Israel, que siento que es en Palestina, que es brutal, ¿no? Yo, sabes, también como hijo de preso político, torturado y tal, no sé qué, que en mi casa a los 3 años, 2 años tenía todavía, entró un escuadrón paramilitar para llevarse a mi padre, que tenía 22 años, a las 3 de la mañana, ¿no? Que estuvo 3 meses desaparecido y torturado. Y yo viví desde afuera, pero lo fui a ver, o sea, toda esta realidad para mí que yo he sufrido de alguna manera también, ¿no? Como niño, ¿no? La violencia del Estado, ¿no? La violencia de lo más irracional que hay, es decir, por el poder, ¿no? Y por el dinero, y especialmente, digamos, en esa inocencia más grande, ¿no? Que es en la juventud de mi padre y en la infancia, tierna infancia de mi hermano, mía y tal, he vivido en propia carne ese dolor, ¿no? Ahora ver este genocidio especialmente infantil, ¿no? Especialmente de los niños que está viendo, ¿no? Digo, si pienso que es un grado de dolor, pero al mismo tiempo un grado de claridad tan grande, un grado de sufrimiento y al mismo tiempo un grado de determinación de hacia dónde humanidad vamos, ¿no? Tan grande que, bueno, yo siento que es una expresión brutal de esto que es el Kali Yuga, ¿no? Que es la separación total de nuestra esencia, el enemigo total, cualquier cosa se puede hacer, ¿no? Y sin embargo, pues una claridad tan grande, un amor tan grande que surge, ¿no? Sí, porque es que la no dualidad es importante decir que solamente contempla una cosa, que esto se ha malinterpretado mucho en el Neo-Advaita, ¿no?
de que desde la no dualidad no dice que todo esté bien, sino dice que tomes conciencia de que procesas la realidad desde un punto de vista dual y punto. Y punto. Es decir, es una conciencia de que tú estás contemplando la realidad de una perspectiva dual. No del todo está bien, que es el neo-advaita. Y no voy a decir nombres para que nadie se pueda sentir molesto con esto, ¿no? O sea, desde la no dualidad no se justifica lo que está ocurriendo ni las barbaridades que ocurren en el mundo, sino que simplemente se pide que se tome conciencia de desde qué lugar se está procesando la realidad y que esa realidad puede ser múltiple y puede ser una demostración precisamente de la totipotencialidad de esa conciencia, que estando, como volvemos al sueño de Brahma, siendo capaz de hacerlo todo, de tener todo el conocimiento, todo el poder de acción, todo el poder del tiempo, todo, absolutamente todo, que son los tres principales fuerzas, ¿no? Icha, Jnana y Kriya, ¿no? Todo el poder de acción, todo, decide hacer lo más difícil que pueda hacer, que es el juego de la autolimitación. Porque si tú lo puedes hacer todo, absolutamente todo, estar en todos los lugares, en todos los tiempos, ¿qué es lo más difícil que puedes hacer? Pues jugar a autolimitarte. Y ese es el principio de todos los textos. Porque es que incluso en la Biblia, que antes, o de récord, mencionabas el tema de la cábala, ¿no? Claro, en nuestra tradición semítica hay dos dioses. Hay un dios del Génesis, que es el Ein Sof, que es del que habla la cábala en los textos esotéricos, que es un dios que no tiene rostro y es capaz de crearlo absolutamente todo. Eso es Shiva, eso es Shiva. Lo crea, lo destruye, lo hace. Y de golpe porrazo hay una transformación de ese dios en otro dios, que es Yahvé, que ese sí que ya juzga, ya crea leyes, ya crea dogmas, ya crea morales. Y ese es el paso de la metafísica a la religión. Entonces, tomar conciencia de que hay esos dos pasos, que es una cuestión de eras y de yugas, claramente, porque todo lo que está en ese Ein Sof, en ese Génesis, es anterior al Kali Yuga, es una definición, una explicación de lo anterior al Kali Yuga. El concepto de Adán, el Adán Kadmon es el ser primordial, está dibujado en el árbol cabalístico y es andrógino en su origen. O sea, en su origen no hay dualidad, no hay hombre-mujer, todo eso viene muy a posteriori, ¿no? Entonces, tomar conciencia de que en nuestra sociedad occidental, lo que es la Biblia, se han mezclado textos que pueden ser no duales, como los libros, los del Génesis, que pueden tener 12.000 años, con textos que probablemente tengan 1.000 y pico, y que te están hablando con una confrontación con otros pueblos y con una especie de Dios que se pone ahí a deciros, os he escogido a vosotros, y de ahí viene todo el relato de lo que estamos viviendo exactamente ahora, porque es que lo digo no para que parezca que soy un erudito, sino simplemente para que la gente entienda, comprenda y lo pueda ver en su realidad de cada día. Lo has visto tú y lo que hemos comentado de récord. Es decir, lo que están haciendo, lo están haciendo porque está en la Biblia, sin juzgar, sin juzgar. Pero es que es así, pero ¿en qué estado de la Biblia? No en el estado original esotérico, sino en el que de alguien que viene después, que baja de un carro y que empieza a decir que esto está bien, esto está mal y que tienes que crear unas tablillas, unas leyes, una serie de cosas. Entonces, la no dualidad, en su estricto origen, te dice, toma conciencia de que estás procesando la realidad desde una perspectiva dual. Y no hay más. Y eso no significa que yo justifique o no me pueda indignar, que por supuesto me he indignado, ante las injusticias del mundo, ocurran en Gaza, ocurran en donde sea. Es que yo lo veo totalmente compatible, pero también, Vicent, tenemos que entender que hay gente que no lo ve así. Sí, sí, no, no, y que forma parte de la función cósmica de cada uno, cada cual, ¿no? Para que haga su trabajo. Cada uno hemos venido a hacer nuestro trabajo. Yo siento que está muy claro cuál es el nuestro, pero también hay una comprensión, ¿no? Profunda que, bueno, que aquí están las cartas repartidas también, ¿no? Y cada uno tiene que hacer su trabajo porque forma parte de esta complejidad que es la vida. Venga, cuéntanos para autolimitarnos, ¿no? Es decir, cuéntanos cómo fue ese entrar en esta tradición para que podamos conocer un poquito también este Bueno, detalle más personal en este caso, ¿no? Pero que bueno, que tiene su significación. detalles más personales, mira, es curioso porque yo cuando tenía 10 años, en el año 83, yo leí un libro que se titulaba y se titula
Jesús vivió y murió en Cachemira de un escritor que se llamaba Andreas Faber-Kaiser, un gran periodista. Y ese libro me impresionó muchísimo porque se hablaba de un señor que fue un gran erudito, sufí, que se llamaba Fida Hasnain, que ya murió, pero que murió con casi 100 años, que hablaba de una serie de recopilaciones de mitos y leyendas que hablaban de que Cristo había pasado por ahí y que estaba enterrado allí. Con el tiempo se ha demostrado que no es cierto. Esa tumba que se venera en Rozabel, en el Rinagar, que yo estuve, no es la tumba de Cristo, ni mucho menos, pero sí que hay una especie como de vinculación con una línea crística que nació de ahí, que daría mucho para hablar. Y sobre todo después, porque después leí a Roerich, Notovich y todos estos autores que hablaban de cuando se descubre en el monasterio de Emis una serie de textos en letra palí que hablan del paso de un tal Yeshua o Yisa por esas tierras, ¿no? Entonces, ese mito de adolescente me cautivó. Y digo de adolescente porque lo leí de niño, lo leí en el 80 y pico, 84, 85, cuando salió, tenía 10, 12 años, ¿no? Entonces, desde dentro sentí la sensación, sobre todo por mi profunda admiración por Andreas, que para mí ha sido el mejor periodista que ha existido nunca, de que algún día yo estaría ahí y yo volvería, ¿no? Y las circunstancias hicieron que 30 años después, cuando cumplía los 40, pues se diera toda esta situación que te he explicado del Congreso Internacional, de todo, y de que también estuve en Ladakh, estuve en el monasterio de Demis. En el monasterio de Demis tuve una experiencia personal muy fuerte durante un sueño, y hay que tener en cuenta que el monasterio de Demis está a 4.000 metros de altura, con lo cual es normal los estados alterados de conciencia, y lo tuve y me lo voy a guardar para mí, que me vio a recordar pues un periodo de paso mío por esas tierras. Es decir, que me tocó en lo personal, porque yo siempre digo que no es que estuviera en la India, yo estuve en Cachemira, que es ahora mismo 99% musulmana, o sea, el ashram de Swamiji, este que te digo, había los militares protegiéndolo, porque ahí es una zona de guerra. Y es curioso, volvemos siempre a lo mismo, todos los lugares iniciáticos del mundo hoy en día están divididos por muros y por situaciones de guerra, ¿no? Y lo que está ocurriendo entre la India y Pakistán, pues así, había una presencia del ejército impresionante, ¿no? Porque cada 2 por 3, los años antes, habían habido bombas que habían caído de Pakistán, etcétera, etcétera. He estado justo en el Shastra Pol, que es una roca donde se dice que se revelaron los Shiva Sutras, y solamente pudimos ir ahí escoltados por el ejército, ¿no? En concreto por 4 militares hindúes, ¿no? O sea, hubieron una serie de anécdotas que fueron muy interesantes y muy particulares, sobre todo porque después en Ladakh pues también tuve esta experiencia personal que ya te digo que me llevó a pensar y a vivir en primera piel de que ese lugar, todo lo que sería la Cachemira, pero también el Ladakh y también el Karakorum en el otro lado, en Pakistán. No podemos olvidar, por ejemplo, de que se dice que Alejandro Magno murió ahí, murió en Ladakh, que hubieron muchísimas guerras para tratar de controlar esa región en la época bueno, de los que adoraban ese dios que se llama Nimrod. Es decir, también era un punto muy caliente, era un punto que verdaderamente estar ahí es algo especial. O sea, hay lugares del mundo que, bueno, yo no he estado, por ejemplo, en el Urubamba, pero todo el mundo que cuando llega del Urubamba y explica la experiencia de haber estado con los queros o así, pues dije, bueno, pues es muy parecido a lo que yo sentía a nivel personal. Y como aunque me realizo mucho por la comprensión intelectual y demás, pues también tengo mi corazón y también la fuerza devocional es importante en mí, ¿no? Porque al final la devoción es la gasolina, el motor que te mueve, el ansia, o sea, no es el saber, sino el ansia de saber es lo que verdaderamente está en la vida, ¿no? Yo soy muy, o sea, yo creo mucho en esa frase de Frank Herbert, de que la vida no es algo a comprender, sino una realidad a experimentar. Y eso también conlleva mucho la no dualidad, ¿no? La no dualidad te dice que, en definitiva, bajas y subes para experimentar el juego, y que ese juego, de experiencia de ese juego, es lo que verdaderamente es la vida. Porque la vida siempre va a escapar en su comprensión a todo. O sea, siempre. La vida tiene unas leyes que te dice siempre habrá variables ocultas, que no tienes por qué saberlas porque aquí no has venido a saberlas, aquí has vivido a experimentarlas. Y el humano se comporta de esta manera, aprende por experiencia. Los que han tenido hijos lo saben. Tú a un niño le puedes decir todas las veces que quieras
que si juega con la bicicleta se puede caer, pero hasta que no coge la bicicleta y no cae y no se da un golpe y le sale un chichón así de grande, no toma conciencia de lo que le estás diciendo. Porque no aprendemos por lo que decimos o por lo que sabemos. Aprendemos por la experiencia. Y Bueno, eso es cuando, cuando extremadamente importante en el Tantra. ahí Es, está, cuando tenemos conciencia de ello, porque vivimos en una sociedad que, digamos, que ha construido un ser humano que ya no aprende de la experiencia porque espera aprender de la autoridad externa. Porque, digamos, y esto yo siento es una de las cosas que el Tantra trae y nos recuerda, oye, no, 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 que aprendes de la experiencia y no hay ninguna sabiduría, conocimiento más preciso que el que surge de tu propia experiencia. y además que el otro día en el Diario del Kali Yuga decías algo, porque yo te sigo, decías algo, que además estamos en una sociedad que cree que piensa cuando en realidad rumia. Porque también tenemos que explicar por qué llegas a esta tradición, también porque llega un momento en el cual la maquinaria de pensamientos continuos que te lleva a la no dualidad es un sinfín, es un no parar. Y ahí es donde muchas tradiciones lo han dicho, tú tienes un caos aquí arriba y tienes que tomar conciencia de ese caos, de esa rueda de hámster que está continuamente dando vueltas, ¿no? Y eso lo ves cuando tú ves los contertulianos de la televisión, que ves exactamente esto, ¿no? Y en los periódicos, no ves gente que está realmente pensando o aprendiendo a pensar, están rumiando. Y la rumia no es pensamiento, no es snana, es maya, es ilusión. Bueno, querido amigo, entonces, ¿qué nos aporta el Tantra desde estos añitos que llevas, digamos, con con esta investigación? Porque tú, tú aunque tuviste esa aproximación de niño, digamos, a partir de hace unos 10 años, si me dices que estás más vinculado con la tradición. Yo sabes también que yo desde 2008 que me acerqué a Danilo Dier, Eric Baret, que fueron los primeros con los que contacté, pero después también sí tuve la suerte de conocerte a ti, a Arcadio Rojo y a otros compañeros, a Cubera, que es otro tipo interesante que anda por aquí, que viene de la línea de Laxman Joe, muy experimental, no sé qué. Y después los textos, ¿no? Los textos y al final es una exploración interna, ¿no? Y en la vida cotidiana, si tú sabes. Y en lo que hacemos nosotros en Mayéutica es muy a través del cuerpo, ¿no? ¿Cómo nos sintetizarías tú ese aprendizaje que te viene el Tantra en este cierre de capítulo para ir teniendo ahí contenidos ahí como precisos y... El Tantra nodal a mí me ha dado discernimiento. Discernimiento de lo que verdaderamente es importante, de lo que no. Es la navaja de Ockham de la espiritualidad. Es la que separa lo importante de lo no importante, que Y muchas veces se es lo que confunde. dice Reich, perdón, ¿eh? Es lo que dice Reich, que es lo que hace el acorazamiento es que nos perdemos en los detalles y dejamos de percibir lo principal y nos entretenemos con un montón de cosas, pero yo siento también, ¿no? Esta línea que nos junta a nosotros en Reich, Genon, Chivaísmo, Cachemira, es como lo que nos da la precisión, ¿no? Y eso que es gigantesco y no te lo acabas, pero es No, un gigante que te ayuda a todos los niveles de la realidad y tú eres científico. Yo me ocupo del desarrollo de la conciencia y las vidas humanas, o como lo quieras llamar, ¿no? Esto más terapéutico, ¿no? Pero al final en cualquier ámbito del saber o en cualquier ámbito del conocimiento o de las artes te sirve esto porque es transversal, porque atraviesa, ¿no? sí, atraviesa y sobre todo es que es el bisturí del conocimiento. O sea, el desglose que te hace del ser, yo no lo he visto en ninguna tradición, en ninguna, en ninguna. O sea, por ejemplo, esto que hablábamos antes de la rumia, ¿no? ¿Cómo lo vería un tántrico o qué perspectiva diría? Es que no hay que confundir Chit, que es la gran conciencia, la conciencia universal, con Buddhi,
que es la conciencia individual. Nosotros individualmente tenemos una conciencia que es diferente en todos los seres, ¿vale? Buddhi. Pero es que confundimos muchas veces Buddhi, nuestra conciencia individual, es decir, por mi experiencia, esto tiene que ser verdad o mentira, de esa gran conciencia. Entonces, eso que es tan sencillo de entender que hay una gran conciencia y luego cada alma cuando encarna tiene Buddhi, Rajas y Tamas, que son las tres cosificaciones del alma individual, y aprender a entender que la gente habla muchas veces desde Buddhi y no desde Shit, desde la gran conciencia, esto es algo que de verdad lo aplicas cada día. Yo lo aplico cada día. Es que esto no es una cuestión filosófica, es una cuestión que yo lo veo cada día, ¿no? Total, total, total. Porque mucha Y, gente te quiere imponer su punto de vista alternativo. no, no, y a mí, Cuando ha pasado todo lo que ha pasado, sí, que sí. si este tiene razón, no voy a decir nombres, ¿no? Pero este da una información mejor que el de biólogos de no sé qué, y el de no sé cuántos, y el de no sé qué. Eso es Buddhi, eso no es la gran conciencia. Y en honor a lo que uno piensa y ha investigado y cree que es la razón, que en definitiva es todo ese constructo que se ha creado en su individuo, se han hecho barbaridades. Y ya está bien. ¿Por qué no tomamos conciencia de que todo esto está siendo un juego planeado y diseñado desde el principio para experimentar lo más difícil que puede experimentar una conciencia infinita, que es jugar a autolimitarse? Ese es como el juego de las opiniones, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esto? No, es que a mí no me interesa mi propia opinión, no me interesa, como no me interesa la opinión de nadie. Ahora sí me interesa esta investigación que hacemos, compañero Artur, si quieres, vamos cerrando el capítulo, ¿eh? Si te parece, podemos en el siguiente, me viene como decir, hacer un diálogo juntos de decir cuáles son las grandes líneas que podemos sintetizar, cómo sintetizaríamos el Tantra no dual para el mundo actual y qué nos aportaría o algo así. No sé si quieres decir algo para Sí, cerrar, para despedir. sí, en el siguiente programa podemos hablar de diferentes escuelas, diferentes pensadores, la doctrina del reflejo, que también hemos hablado de la doctrina del reconocimiento, luego está la doctrina del reflejo. La doctrina del reflejo es que es muy platónica, porque siempre nos dices, no estás viendo la realidad, estás viendo esa proyección, esas sombras en el fondo de la caverna, pero sin saber, y en eso ni siquiera Platón llegó, de que tanto la sombra como la mano eres tú siempre, que es Chit, que es la gran conciencia. Y eso realmente no se puede experimentar de ninguna otra manera. No es algo que entre por la razón solamente, por el sentimiento solamente, es algo que va más allá de todo. Es que se deshace en los canchucas, en las limitaciones del espacio, del tiempo, de la acción, de todo en eso, ahí se disuelve, todo eso es malas. Y entrar ahí es un proceso que nadie te puede decir cómo se hace porque no existe un cómo. Se tiene que vivir. Yo siento, yo me quedaría con esto, querido amigo. Como se me ponen los pelos de gallina, es como esto es una resonancia interna que es mucho decir, esto está alineado con el cosmos y me quedo con esto. Si te agradezco, querido amigo. Seguimos. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Siempre Venga, a tu disposición. venga, Chao. guapo. Chao.